A continuación, niños, la segunda parte del libro Don Macanudo, escrito por Mauricio Paredes. Ese verano conocí a Pedro, porque a mi mamá lo contrató la familia de él para que se lavara a mano alguna ropa y no con sus lavadoras. Mi mamá era una excelente lavadera y dejaba la ropa reluciente. La familia de Pedro era muy buena y Pedro también. Por eso, acompañaba feliz a mi mamá a buscar la ropa sucia y a dejar la ropa ya limpia. Eran dos oportunidades para ver a Pedro y estar con él. Pero después fue mejor aún, porque nos hicimos amigos y estábamos juntos todo el día en la playa. Pedro me explicó que en realidad su nombre era José Pedro, pero no le gustaba y tampoco quería llamarse solamente José. Por eso prefería que le dijeran Pedro, y así era como yo le llamaba. Pedro tenía otros amigos en la Plaza Santa Teresa, pero ninguno era amigo amigo, sino que solamente amigos de la playa. Él había invitado a algunos amigos suyos, pero todavía no llegaba. Él había invitado a un amigo suyo, pero todavía no llegaba. Yo no imaginaba lo que él arribó del famoso amigo. Significaría para la relación entre Pedro y yo, pero pronto lo sabría. La casa de Pedro quedaba justo en la costa y era linda y grande. Era muy moderna y de un solo piso. A mí me ponía feliz que su casa fuera tan preciosa y con vista al mar, con unos ventanales, por lo que se debía ver hacia el otro lado del continente. La mía también tenía vista al mar y era de un solo piso, pero con ventanas de tamaño normal, lo cual estaba muy bien para mí, porque yo tenía anteojos y con ellos podía ver el mar hasta muy lejos. La familia de Pedro usaba esa casa solamente en el verano. A mí me habría gustado que viviera ahí todo el año para que siempre pudiera mirar el mar azul, pero especialmente para estar siempre junto con Pedro. La casa de Blanca también quedaba al borde del mar, más lejos de la mía que la de Pedro. Era más grande pero menos bonita, y al menos eso opinaba yo. El día que Pedro me presentó a Blanca hacía mucho calor y él mencionó que era su amiga, pero dudo al expresarlo. Ahora comprendo muy bien por qué él me lo dijo tan nervioso. Tenía miedo de que Blanca me mirara en menos y fuera a molestarme, yo por ser pobre y ella rica. Habían otros niños y niñas más, pero no recuerdo sus nombres, a pesar de que ese verano ellos fueron mis mejores amigos. Solo me acuerdo de que los más chicos le decíamos sanguijuelas porque querían estar todo el tiempo pegados a nosotros. La memoria funcionaba de una forma muy rara, trae algunos recuerdos como si hubiese ocurrido el día de ayer, en cambio otros quedan en el olvido. Sería increíble poder acordarse de todo, pero al parecer los que quedan son los recuerdos más importantes, o al menos los más emocionantes. Esos son los que a uno los marcan como el día en que conocí a Blanca. El sol brillaba muy fuerte sobre ella cuando decidió, sin preguntar a nadie, que ella iba a ser jefa del grupo, porque era la más alta. Así, Blanca fue la jefa, pero Pedro fue mi mejor amigo y nuestro mejor amigo fue Don Macanudo, el verdadero guardián y jefe de la playa. Antes de hablar de la ola gigante y de la parte triste de la historia, voy a contar las cosas divertidas que nos pasaron aquel verano. Es mejor partir por las cosas entretenidas. Así, cuando viene la parte que da pena, uno se puede saltar al final y listo. Cuando uno es anciano, uno se entiende a la perfección. Uno sabe de muchos principios y demasiados finales. La primera cosa divertida que voy a contar fue cuando Don Macanudo casi muere por salvarnos la vida. En ese soleado día de verano, tres lindas jóvenes se pasearon repartiendo helados. Estaban vestidas con ropa azul que les quedaba ajustada, a pesar de que ya eran extremadamente flacas. Una era rubia, la otra morena y la tercera pelirroja. Sus nombres Ana, Mía y Sibutramina, y el helado que regalaban se llamaba engordelado. Los hombres jóvenes se acercaban y les saludaban. Ellas le decían su nombre y se reían como si fuera el día más espléndido de sus vidas. Yo también sentía que ese día era realmente espléndido,
pero no podía ser tan expresivas como Ana o como Mía, ni mucho menos como su Butramina, que era la más coqueta de las tres. Me habría gustado ser como ellas, tan risueñas y con tanta soltudez, como si todo les pasara fuese algo sensacional, pero yo era tímida y además una niña, por lo que no tenía su personalidad ni sus chuletas. Los fabricantes del famoso helado, y ya ni me acuerdo cómo se llamaba, eran los verdaderamente famosos Bon y Ben. Las tres lindas jóvenes no se preocupaban tanto de regalar engordelados, nombre que aún recuerdo perfectamente. Nunca se me olvidará, sino de mover su lindo, sedoso pelo, mostrar sus lindos dientes y contestar, genial, lindo. Y cada linda frase que los hombres jóvenes le decían. Después desfilaron por la arena para entregar halados a todos los que se habían acercado a ellas, es decir, a todos, menos los hombres jóvenes que las habían acaparado rodeándolas. No fue buena idea que fueran descalzas, porque la arena estaba sumamente caliente y se les notó que se les quemaba la planta de los pies, porque lo disimulaban muy mal, dando saltos y reclamando, como si no fuera culpa de ellas, sino de alguien más. Por eso corrían rápido a la sombra de los quitasoles donde estaban los papás junto a las mamás. Los papás, al verlas, ponían cara de bisnietos, se les bajaban un poco los párpados y comenzaron a saborearse, incluso antes de probar aquel helado, que no tengo idea cómo se llamaba ni nunca lo recordaré. Ellos se agachaban para pasarle su engordelado y ellos botaban el aire de sus pulmones para hundir lo posible sus panzas. Entonces las mamás les daban un pellizco o les pegaban un codazo y así tenían que tragar una bocanada de aire marino y sus barrigas volvían al tamaño original. Comprendiendo la situación y para no entrar en conflicto con las mamás, Ana, Mía y su Butramina, les dejaban el helado lo más rápido posible y corrían hasta el siguiente sombra de quitasol. Ya estando a salvo, estiraban sus largas y delgadas piernas y hacían como que miraban el horizonte, tapándose el sol con una mano, a pesar de que usaban anteojos oscuros. No me fijó en muchas cosas, pero estoy segura de que Ana, Mía y su Butramina jamás comieron un engordelado en sus vidas, por lo menos hasta ese día. Finalmente nos tocó el turno a nosotros. Nos repartieron 4 helados a cada uno, ya que estaban aburridas y querían irse pronto. Así que quedamos nosotros un grupo de niños en uno de los días más calurosos del verano con 2 engordelados a cada uno. Con toda propiedad puede decir que fue un día espléndido, ya que había vivido decenas y decenas de veranos con sus respectivos cientos de días calurosos. En ese preciso instante apareció un don Macanudo, quien se tuvo que poner en puntillas para saludarlas de beso, ya que las tres promotoras eran mucho más altas que él. Él les dijo que parecían sirenas recién salidas del mar, y ellas se echaron a reír mucho más que con los piropos de los hombres jóvenes. Como yo era niña en esa época, pensé que las carcajadas era porque don Macanudo les había caído muy simpático. Ahora comprendo la verdadera razón y me parece muy cruel. Ellas se están burlando de él. Como niños normales de cualquier momento de la historia, quisimos comerlos nuestros engordelados lo más rápido posible y lanzarnos de inmediato a refrescarnos en el mar. Pero se hacía muy difícil porque los engordelados empezaron a derretir por el calor que hacía. La solución que encontramos en una decente época de nuestras vidas fue tragarnos los helados lo más rápido que pudimos, lo cual fue una tarea casi imposible, pero lo logramos. Quedamos repletos de engordelados y todos manchados. Teníamos helados en las manos, chorreamos por los codos y los pies, se nos mancharon porque nos habían caído gotas. También teníamos el pelo sucio y el pegote por el engordelado. Hasta algunas gaviotas se acercaban para lengüetearnos. Por eso decidimos ir a lavarnos al mar. Pedro fue en primero en lanzarse y yo iba justo detrás, pero en esa mente, cuando todos íbamos corriendo, Blanca se interpuso e hizo que yo me cayera en la arena. Como tenía helado por todas partes, mi cuerpo quedó casi completo con arena pegada. Incluso un poco me entró en los ojos. Sentí mucha rabia de que Blanca hiciera trampa para ganarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, un poco por la arena, pero principalmente por la humillada que me sentí. Pensé en darme la media vuelta para irme a casa. Pero, por suerte, Pedro ya se había metido el agua
y nadaba alejándose hacia la balsa, sin mirar atrás. Entonces me acomodé los anteojos y me metí a las olas y nadé hacia la balsa también. Como soy buena nadadora, alcancé rápidamente a Blanca, pero no a Pedro. Ella estaba arriba de la balsa de madera que flotaba a una distancia considerable de la orilla de la playa. Cuando subí la escalera metálica, no tuve tiempo para decirle nada y él se zambulló enclavado al mar. Me pareció raro, pero luego miré y vi que Blanca haciendo como se ahogaba y dijo haciendo como, porque la verdad es como le había dado envidia que yo llegara primero y también celo de que estuviera con Pedro. De hecho, cuando Pedro le ayudó a subirse a la balsa, ella mágicamente se sintió bien al instante. Era una malcriada esa Blanca, pero lo que vino después fue un castigo más que merecido. Cuando estuvimos todos arriba de la balsa, es decir, Pedro, Blanca, las sanguijuelas y yo, entonces a Pedro se le ocurrió que nos balanceáramos para que las tablas subieran y bajaran cada vez más fuerte. Así lo hicimos hasta que Blanca se puso más blanca que su nombre y pidió desesperada que paráramos, pero ya era demasiado tarde, porque donde dejamos de balancearnos, la balsa seguía moviéndose muy fuerte. Blanca lucía cada vez más pálida y intentó, en un instante tuvo que lanzarse al suelo de madera con su cabeza colgando hacia el agua. Fue un espectáculo asqueroso y hasta sentí lástima por ella. Después de que vaciara todo el helado que tenía en su interior, se limpió la boca y se sentó en medio de la balsa, lloriqueando, limpiándose la cara y el pelo. Pedro decidió que esperáramos un momento para que Blanca se recuperara y luego volviéramos. Así lo hicimos. Él iba ayudándola a nadar. A veces pienso que ella fingía para que la llevara abrazada. A estas alturas de mi vida creo eso, porque cuando uno llega vieja se pone muy desconfiada. Pero me parece que por esta vez Blanca en verdad sí estaba muy débil, como para nadar por su propia cuenta. Mi amigo Pedro era un excelente nadador, aunque hay que recordar que tenía 4 engordelados dentro de su cuerpo, y por eso le costaba mucho avanzar. Yo fui a ayudarlo, pero nos resultaba muy difícil porque Blanca no aportaba nada, ni siquiera un pataleo poco, o alguna frazada por aquí o por allá. Cada vez íbamos peor. Si no se hundía Pedro, me hundía yo, y cada vez que alguno de los dos se hundía, Blanca se hundía suficiente para tragar agua del mar. En cambio, cuando ninguno de los dos se hundía, Blanca aprovechaba para llorar y decir quiero a mi mamá, y cosas por el estilo. Es interesante cómo uno se acuerda de sus papás cuando se le ocurre alguna tragedia, a diferencia de cuando uno lo está pasando de lo mejor, tiempo en que no tiene idea ni se preocupa de sus progenitores. Pedro le hacía señas al señor salvavidas, pero éste estaba conversando con las lindas promotoras que nos habían regalado los fatales engordelados. Todo iba mal y parecía que sería nuestro trágico fin. Entonces vino nuestra salvación, mejor dicho nuestro salvador, Don Macanudo al rescate. Había visto los movimientos de brazos de Pedro y se había lanzado como superhéroe al mar. Él sí que era un gran nadador, porque se había criado desde que nació en la orilla del océano, así que la marea y las olas no eran un gran desafío para sus capacidades. De hecho, se contaba que una vez había luchado con un tiburón que lo había derrotado a puñetazos, pero ahora el problema es que tenía quizás cuantos helados en la barriga, porque apenas podía avanzar y parecía una boya flotante. Llegó justo el momento en que no dábamos más y estábamos a punto de dejar a la pobre Blanca que se hundiera en las profundidades, el cual habría significado su muerte total, a menos de que fuera sirena, lo que dudé. Don Macanudo lo tomó de un brazo con el otro lado y decidió dar... Capítulo 4. ¿Cómo nos achicharramos con el sol y la letra B? En la época que conocí a Pedro, y a Blanca y a los demás niños, casi todos los años la gente creía que iba a acabar el mundo. Lo mismo ocurre ahora que soy vieja. En ese verano que nunca olvidaré, nos pasaron muchas cosas raras, como si fueran signos de sucesos por venir, o tal vez eran cosas normales. Pero a nosotros nos ocurrían de una manera extraña. Tal vez era porque nosotros éramos niños y teníamos algo especial, pero yo creo que principalmente se debía
A que casi todas las cosas nos pasaron, casi siempre estaba don Macanudo, involucrado de alguna manera, ya sea por extraño normal, y don Macanudo era un personaje excepcional. Después de casi indigestarnos, o completamente indigestados, como fue el caso de Blanca, decidimos tenerlos al sol, para sentirnos mejor, es decir, para reponernos. Así nos pusimos y repusimos sobre la arena, encima de nuestras toallas. La mía era la misma que yo usaba para secarme en el baño. La de los demás tenían dibujos y colores. En ese entonces me daba un poco de lástima, porque me habría gustado tener una toalla linda y multicolor. También me daba un poco de rabia, porque encontraba que era una injusticia que algunos, como Blanca, lo tuvieran todo y yo no. Pero más que nada, me daba vergüenza. Habría preferido no llevar toalla y mentir diciendo que se me había perdido, pero mi mamá era muy estricta en eso, en parte porque no quería que me quedara mojada, pero principalmente no quería que me sintiera opacada frente a los turistas. Su método no era muy bueno, porque justamente por llevar una toalla de un solo color y desteñida, era que yo me sentía apocada, como la niña pobre del grupo, y no quería que me estuviera lástima o me miraran en menos. Me daba vergüenza lo que Blanca pudiera comentar, o mejor dicho, lo que pudiera señalar, a mis espaldas, especialmente lo que pudiera contarle a Pedro a mis espaldas. También me daba vergüenza lo que pudiera pensar Pedro, pero no tanta, porque yo sabía que a Pedro esas cosas no le importaban, y además sabía que yo no quería llamarse Pedro, José Pedro, ya que le sonaba muy aristocrático, ni tampoco José, sino que simplemente Pedro. El sol estaba especialmente fuerte ese día, y las sanguijuelas, es decir, los niños más chicos, se fueron donde sus padres porque corría peligro de insolarse. Solamente quedamos Pedro y yo con nuestras toallas pegadas una a la otra. A los pocos minutos ya estábamos completamente secos, y unos cuantos minutos después empezamos a mojarnos de nuevo, pero ahora de transpiración. Estábamos de espalda mirando al cielo en silencio. Casi nos movíamos, pero un momento creo que sentí que un dedo de mi mano de Pedro rozó mi brazo. No sé si lo hará hecho intencional, pero dentro de mí se produjo una reacción como si hubiese dado la corriente eléctrica. Me gustaba mucho Pedro, y eso lo digo ahora sin ninguna vergüenza, porque sería el colmo que me diera pudor una cosa así teniendo los años que llevo a cuestas. Pero en ese entonces sí me puse muy nerviosa y me emocioné. Todo esto pasó dentro de mí porque no me atreví a moverme ni un milímetro y me quedé quieta como una escultura de arena, mirando las gaviotas que pasaban en el cielo y con el corazón que retumbaba de felicidad. Pronto fuimos relajándonos cada vez más hasta quedarnos profundamente dormidos, sin nadie alrededor, uno al otro lado, los dos, solos, Pedro y yo. ¡Clemencia! ¡Joven Pedro! Escuché que alguien gritaba a medida que iba despertando lentamente de un sueño dulce. ¿Cómo se le ocurre andar durmiendo en este sol? Se van a zancochar. Pero el sal de mar, miren, están más rojos, medio morados, diría yo. Era don Macanudo que aleteaba de espanto a ver que nuestro estado de cocción. Nos habíamos quedado dormidos en un largo rato. ¿Y usted, joven Pedro, qué tiene ahí en el pecho? ¿Un número 8? Don Macanudo trataba de usted a don Pedro. En cambio a mí me trataba de tú y de Clemencita, lo cual ahora comprendo, porque yo era una lugareña y Pedro era un turista. Su familia era parte de los clientes de don Macanudo. En cambio yo era uno de nosotros, como decía don Macanudo. Yo lo quería mucho, pero nunca me gustó esa diferencia que hacían entre ellos y nosotros. Yo consideraba a todos iguales. Resulta que el número 8 no era un número 8, sino la letra B mayúscula, una B. Y yo no me demoré ni 5 minutos en descubrir el misterio de esa letra. Tenía que ser Blanca, que mientras nosotros dormíamos como angelitos, había venido deslizándose como serpiente sobre la arena y le chorró bloqueador solar en el pecho a Pedro, dibujando la letra B a su nombre. Entonces, esa parte quedó más blanca que el resto, que era de un rojo intenso.
Era como una forma de marcarlo como si fuese de su propiedad. Yo me enfurecí con ella. Quisiera pegarle una cachetada para ver hacer semejante maldad, pero no podía, porque los familiares de Blanca también eran clientes de mi mamá. Esa era otra de las razones por las cuales a veces no me gustaba ser pobre. Muchas veces uno no podía pegarle una cachetada a alguien que se lo merecía. Pero también estaba indignado, y él sí fue caminando a encarar a Blanca. A medida que avanzaba, se fue poniendo la camiseta para tapar la letra B de su pecho. Pero la cobarde de Blanca no quería venir a conversar las cosas y se escondía detrás de su papá, el señor que tenía las cejas fruncidas detrás de sus anteojos de sol, como si siempre estuviese enojado. Al final Pedro la tuvo que obligar tirándola del brazo. Yo caminé hasta donde estaban, tal vez no debía haber ido, pero ya que no podía pegarle la cachetada, por lo menos quería ver cómo Pedro la retaba. No seas tan exagerado. Si te ves mejor, ahora eres mío. No seas exagerado. Si te ves de lo mejor, ahora eres mío, dijo ella con un tono irónico, que me irritó tanto que tuve que apretar los dientes para aguantarme de no volarle lo suyo de un puñetazo, ya no de una simple cachetada. No soy tuyo, y nunca lo voy a hacer, afirmó Pedro muy serio. Yo que te ayudé a salir del agua cuando te estabas ahogando. Eres una niña insoportable. Entonces, en ese preciso momento, Pedro me tomó la mano. Yo creo que fue para fastidiar a Blanca, pero ha sido uno de los momentos más maravillosos que he tenido en mi larga vida. La piel me ardía por la quemazón, pero a mí me ardía mi corazón de niña por la felicidad de sentir la mano de Pedro haciendo la mía. Lo siguiente que voy a contar fue lo que pasó esa noche, que tiene que ver con lo entretenido, romántico y peligroso que significa hacer una fogata en la playa. Se trata de cómo jugamos con fuego. Bueno, niños, esto ha sido hasta el capítulo 4 del libro Don Macanudo. Recuerden enviar las preguntas a pmeenviartareas@gmail.com. Nos vemos.